noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de historia otra vez. Vamos a remontarnos al principio de la fundación de Estados Unidos de América y vamos a hablar de los dos hombres que en mi opinión fueron los dos grandes arquitectos de la República Federal Americana, Alexander Hamilton y el gran juez en jefe de la Corte Suprema, John Marshall. Sí, Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. Sí, George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Pero Hamilton y Marshall fueron los arquitectos de la República que todavía perdura. Entonces, Hamilton y Marshall se merecen en realidad cada uno un programa entero. Pero no vamos a hablar de la vida de ellos, aunque vamos a dar una sinopsis biográfica breve para que por lo menos tengan una idea de quiénes estábamos hablando. Pero el propósito es demostrar cómo ellos, por lo que hicieron, crearon, fueron los arquitectos del título, del subtítulo del programa de hoy. Vamos a empezar con Hamilton. Hamilton nació en la isla caribeña de Nevis y se crió en lo que hoy es San Croix, de las Islas Vírgenes Americanas. Hijo ilegítimo, el padre abandonó a la madre. Desde joven empezó a trabajar en una empresa de importación y exportación de San Croix y demostró grandes habilidades matemáticas. Entonces los dueños de la empresa lo mandaron a New York a estudiar a lo que entonces se conocía como King's College, que después se convirtió en la Universidad de Columbia en New York. Y ahí Hamilton empezó sus estudios, pero eso coincidió con los principios de la Guerra de Independencia. Hamilton se enlistó en las milicias del estado de New York y al principio empezó en la artillería. Durante la guerra estuvo bajo el general Henry Knox, que era el jefe de artillería del ejército colonial, pero eventualmente su papel principal en la guerra de independencia fue como ayudante principal de George Washington. Se convirtió en su secretario personal, era el que escribía casi toda la correspondencia de Washington al Congreso durante toda la guerra. Y a pesar de que Hamilton quería mandar en la guerra, participar directamente, Washington lo consideraba tan imprescindible para él que le negó eso hasta última hora cuando le permitió encabezar uno de los batallones que llevaron a la toma de Yorktown en 1783, que fue la batalla que básicamente terminó la guerra de independencia cuando el general británico Cornwallis se rindió. Hamilton, después de la guerra, siguió sus estudios legales y empezó a practicar como abogado y se distinguió desde el principio como un gran abogado y ganó buen dinero. Se casó con una de las hijas del general Schuyler de New York, que también fue gobernador, uno de los hombres más ricos del estado de New York. Y participó en la Asamblea Constituyente y nada más que habló una vez. Se pasó como 9 horas hablando ese día y fue un discurso completamente impopular porque expresó su admiración por el sistema británico como el mejor del mundo y quería que el Ejecutivo, que eventualmente fue el presidente bajo la Constitución, y que
se creó por por periodos de 4 años. Al principio la Constitución no limitaba la reelección, eso por tradición, porque George Washington nada más que tuvo 2 periodos, se conservó hasta que llegó Franklin Roosevelt, pero en la Constitución no hay limitación. Pero Hamilton quería que el presidente fuera por vida, no por nada más, como al principio se empezó a empezar por 7 años. Pero de todas maneras, aunque la Constitución, como se redactó, estaba bastante lejos de lo que él quería, como Hamilton lo que prefería era definitivamente que hubiera un nuevo gobierno, no bajo los artículos de confederación, bajo lo que se peleó en la guerra de independencia, que como no tenían el poder de imponer impuestos, pues no tenía prácticamente ningún poder. Es más, no tenía ejecutivo, de hecho. El ejecutivo legislativo era el mismo Congreso. Pero de todas maneras, Hamilton firmó la, eh, la adopción de la Constitución, aunque su voto en realidad no contó porque el estado de New York tenía 3 delegados y 2 de ellos se habían ido y no la firmaron, pero de todas maneras él firmó originalmente. Y después de la elección de George Washington como el primer presidente de Estados Unidos, pues Washington lo nombró el primer secretario del Tesoro, que cuando entonces en la posición de secretario del Tesoro era la más importante del gabinete. Washington quería que Robert Morris, el financiero de la revolución, fuera el primer secretario del Tesoro, pero Morris ya tenía una serie de problemas personales y legales que lo llevaron eventualmente a la cárcel de deudores. Y entonces Morris le recomendó a Washington que nombrara a Hamilton, porque Hamilton había aprendido bastante bajo Morris y Morris consideraba que era el mejor para la posición. Y así fue. El Congreso rápidamente lo confirmó y Hamilton inmediatamente trató de implementar, o más bien de que sus ideas sobre lo que iba a ser la nueva república se implementaran. La visión de Hamilton era completamente diferente a la opuesta, que era la de que representaban Thomas Jefferson y James Madison y otros más que querían y preferían una sociedad como lo que había en aquel entonces, de todas maneras, una sociedad basada en la agricultura, un gobierno descentralizado donde el poder legislativo fuera el principal y el poder ejecutivo estuviera bastante limitado, mientras que Hamilton quería una república con un gobierno central fuerte, con un ejército, con la presencia de un ejército, lo cual el grupo opuesto no quería porque no confiaban, precisaban en un ejército podía ir contra los ideales más democráticos de la Revolución Americana. Pero la visión de Hamilton fue la que prevaleció por lo que él inmediatamente empezó a implementar. Primero, había una deuda gigantesca, una deuda externa, sobre todo con Francia y poco menos con Holanda, pero también había una deuda interna tremenda porque como el Congreso, bajo los artículos de confederación, no tenía poder para imponer impuestos, entonces lo único que podía hacer era imprimir dinero. Por supuesto, eso provocó desde el principio una tremenda inflación y tanto el dinero que estaba en circulación, papel, no había dinero sólido, como los bonos que se vendieron internamente prácticamente no tenían valor. Pero de todas maneras, la deuda existía. Y Hamilton, para establecer el crédito de la nueva República Americana, propuso que el gobierno federal asumiera todas las deudas, tanto las del Congreso como las de todos y cada uno de los estados, que algunos ya habían empezado hasta a pagarlas, por ejemplo Virginia, que era el más grande y más importante. Eso provocó un conflicto inmediato con el grupo que se oponía a esto y James Madison, Jefferson, el gabinete de Washington, que fue estelar, incluía a Jefferson como secretario de Estado, a Henry Knox como secretario de guerra y a Edmund Randolph, gobernador de Virginia y
participante en la Asamblea Constituyente, aunque él fue uno de los tres que no firmó, como su primer fiscal general. Madison había sido electo a la Cámara de Representantes y era, de hecho, el speaker de la Cámara, presidente de la Cámara de Representantes. El grupo de Madison, a pesar de que era minoritario, el grupo que apoyaba al presidente Washington y que apoyaba las ideas de Hamilton, se le empezó a llamar de entonces federalistas, y de hecho fue el primer partido político, el Partido Federalista, un partido que se oponía. Se empezó a conocer como Partido Republicano Demócrata al principio, después como Partido Demócrata. Entonces, como había la gran oposición de Madison para aprobar lo que se le llamó la asunción de las deudas, hubo Jefferson y Hamilton se reunieron en una comida en casa de Jefferson, que con aquello la primera capital de Estados Unidos era New York. Acordaron que a cambio de que Madison y su grupo en la Cámara de Representantes apoyaran el plan de Hamilton de asumir las deudas, a cambio de que la nueva capital de Estados Unidos, lo que llegó a ser Washington, el distrito de Columbia, de Washington, se creara en el sur, específicamente en tierras que se dieron en los estados de Virginia y Maryland. Entonces se aprobó el plan de asunción de la deuda, y eso, como Hamilton lo planeó, estableció el crédito de la nueva República de Estados Unidos con el resto del mundo, porque empezaron a pagar las deudas que habían asumido durante la guerra. Lo segundo que hizo Hamilton fue el reporte sobre manufacturas, que una vez más visualizaba la creación de una república, una gran república comercial, industrial al principio, también estableciendo sus industrias infantiles nuevas para no estar basado en las importaciones, sobre todo de Gran Bretaña. Y de entrada, la posición del Partido Federalista de Hamilton y de Washington también, que era el presidente, pues establecía las tarifas, todavía palabra que está muy en boca hoy en día, para proteger a esas pequeñas industrias al principio. Una vez más, el Partido Demócrata, como estaba basado en la agricultura y en las colonias esclavas del sur, bueno, los estados ya, estaba puesto a las tarifas porque carecían las importaciones, que las tenían que de eso vivir. Esa fue la segunda gran idea que se implementó y que fue una de las bases de la nueva república. Y la tercera fue el establecimiento del primer Banco Nacional. Una vez más, el banco no estaba en la Constitución, el banco no se menciona, y pues había oposición contra eso porque pensaban que era inconstitucional. Hamilton basó eso en los poderes implicados de la Constitución, no los poderes definidos, los que están escritos. Y eso, como verán ustedes, pues eventualmente fue aprobado y legalizado por una de las grandes decisiones del juez Marshall, jefe de la Corte Suprema. Básicamente esa fue la gran contribución de Hamilton: implementar sus ideas sobre un gobierno central fuerte y crear de entrada el crédito y la seriedad de la nueva república. Hamilton renunció poco antes del final del gobierno del presidente Washington, volvió a sus actividades como abogado, estuvo involucrado en el primer escándalo sexual de un alto oficial del gobierno federal. Admitió que había tenido relaciones con una
con una mujer porque lo estaban tratando de chantajear. Todo eso salió en los periódicos y eventualmente eso llevó a el duelo que peleó Hamilton con Aaron Burr, que había sido el vicepresidente bajo Jefferson, y los dos grandes abogados en la ciudad de New York, pero aunque colaboraron en algunos casos, siempre fueron enemigos, tanto políticos como personales, y eventualmente en el duelo que pelearon, aunque Hamilton tiró al aire, Burr tiró a matar y lo mató. Y así terminó la vida de uno de los grandes fundadores de la República Americana, que murió muy joven, pero que dejó un legado que todavía perdura. Y por cierto, que fundó dos instituciones que también todavía perduran en New York. El banco que hoy es Morgan Chase lo fundó Hamilton, Banco Estatal de New York, y también el periódico que hoy en día es el New York Post. Hamilton lo empezó. Entonces ahora vamos a el gran juez Marshall. Marshall era un poco más joven que esa generación. Curiosamente, él y su padre, los dos se enlistaron en el ejército de independencia cuando Marshall tenía nada más que 15 años. Los dos pelearon en la guerra. Hamilton terminó como coronel, Marshall terminó como capitán. Y Marshall, a pesar de que fue nombrado dos veces, primero por Washington y después por el segundo presidente John Adams, los dos lo nombraron fiscal federal en el estado de Virginia. Marshall rechazó la nominación las dos veces y prefirió dedicarse a su carrera como abogado. Curiosamente, nada más que tuvo un año de educación formal, con aquellos los abogados no había escuela de derecho aquí en Estados Unidos, había dos o tres universidades nada más, pero no tenían. Los abogados no iban a la universidad, se preparaban simplemente leyendo la ley, sobre todo el derecho común, los grandes eh, eh, libros de Blackstone, sobre todo, gran jurista británico. Entonces, pues simplemente los admitían al Bar Association de cada estado, que era quien gobernaba eh, a los abogados en cada estado. Y eso fue lo que hizo Marshall desde joven y fue simplemente un gran abogado, aunque no tenía la preparación académica para hacerlo. Después de la guerra, estuvo estudiando bajo uno de los grandes abogados de Virginia, pero eventualmente él no estaba interesado en la política. Sin embargo, fue por un par de términos representante por el estado de Virginia y diplomático. El presidente Adams lo nombró una delegación de tres que fueron a negociar acuerdos con Francia para evitar una guerra. Al principio, cuando llegaron allá, el ministro de Estado de Napoleón, Talleyrand, les quiso sobornar, les pidió que le pagaran una cantidad de dinero simplemente para negociar. La delegación americana se negó y eso eventualmente se conoció aquí como el escándalo de la XYZ, porque así le llamaron a los tres políticos franceses que Talleyrand nombró para que negociaran. Y eso se convirtió en un escándalo tan grande que casi provocó la guerra, pero eventualmente se pusieron de acuerdo y firmaron, eh, evitaron la guerra. Marshall volvió para acá y a última hora el presidente Adams lo nombró secretario de Estado y finalmente en sus últimos días lo nombró a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahí empezó su gran carrera. Y ahora vamos a su obra. Ahora vamos a la contribución que el juez Marshall hizo a la República Federal Americana. Hubo un caso
al principio del gobierno de Thomas Jefferson, 1803, que uno de los jueces que nombró en sus días finales el presidente Adams, cuando Jefferson llegó a la Casa Blanca, se negó a entregarle el nombramiento de juez a todos los que había nombrado Adams a última hora. Y uno de ellos llevó el caso a corte, y ese caso llegó a la Corte Suprema. James Madison era el secretario de Estado en el primer gobierno de Jefferson, y por eso el caso fue contra él. Y el juez nombrado se llamaba Marbury, y el caso por consiguiente se conoce como Marbury versus Madison. 1803, ese caso estableció el poder judicial de Estados Unidos. En la Constitución es malamente mencionado, muy poco definido. Simplemente la Constitución le da el poder al Poder Legislativo de crear una Corte Suprema y tantos jueces como quieran. Y así fue. Pero era prácticamente inconsecuente. Jefferson en particular, que por cierto eran medios parientes lejanos, Jefferson y Marshall, pero se detestaban uno a otro desde el principio. Jefferson despreciaba a la Corte Suprema. En ese caso, el juez Marshall estableció lo que se conoce como Judicial Review, la revisión judicial de la Constitución. Eso no está en la Constitución. Eso lo inventó el juez Marshall con esta decisión, que en parte tiene esta frase famosa que traduzco: es enfáticamente la provincia y el deber del Departamento Judicial decir lo que es la ley. Y así fue, y desde entonces la Corte Suprema estableció su derecho, como dice el juez Marshall, es la provincia y el deber de la Corte Suprema decir lo que es la ley. Y esa fue la decisión que estableció la revisión judicial de la Constitución. Después vino lo que en realidad fue la contribución más grande de Marshall a la República Americana: la santidad de los contratos. En eso se basó la gran República Comercial e Industrial Americana desde entonces, en la santidad de los contratos, y esa decisión se conoce como Fletcher versus Peck. Estableció la ocena enmienda, la santidad de los contratos. Después vino la decisión conocida como McCulloch versus Maryland en 1816. Esa decisión declaró constitucional el segundo Banco Nacional de Estados Unidos, que el primer banco que empezó bajo la administración de Washington fue por 20 años. Cuando eso expiró, no se renovó, pero cuando Madison llegó a la presidencia, hacía falta un banco central y volvieron a poner en vigor el segundo Banco Nacional. Esa decisión de McCulloch versus Maryland estableció la constitucionalidad del segundo Banco Nacional, que una vez más el banco no está en la Constitución. Por eso había la oposición que había desde el primer gobierno. Y hay una frase muy famosa en esa decisión que dice que el poder para imponer impuestos es equivalente al poder para destruir. Así ven, como lo que yo he dicho en otros programas, que los impuestos son un robo legalizado. Y aquí viene la misma decisión de la Corte Suprema del gran juez Marshall. Finalmente hay dos decisiones más. Una de ellas, Gibbons versus Ogden, 1808,
afirmó la constitucionalidad de la cláusula del comercio. Bajo esa cláusula se basó toda la expansión de la economía americana desde entonces a la guerra civil y más. Y finalmente voy a mencionar una decisión que, aunque esto no fue tan importante, pero viene muy al caso ahora, porque se refiere al poder en sí de la Corte Suprema. La Corte Suprema no tiene ejército, la Corte Suprema no tiene policía, la Corte Suprema no tiene el poder de aplicar la decisión. Se basa todo en que se respete ese derecho y ese deber de la Corte Suprema. Hubo un caso entonces ya cuando Andrew Jackson era presidente, 1831. Por cierto, el juez Marshall es el juez que más tiempo ha servido como juez jefe de la Corte Suprema, 34 años. Todavía, nada más que hay 3 jueces que han sido jueces en la Corte Suprema por más tiempo, pero no juez jefe. Ese caso se refiere a la tribu de los indios Cherokee, que fueron la única tribu en realidad que se integró a la sociedad blanca americana. Sus costumbres, se vestían como blancos, tenían su propio gobierno, se autogobernaban y bien se gobernaban, mejor que el gobierno del estado de Georgia. Pero eran dueños de la mitad de la tierra del estado de Georgia. Entonces, pues como querían quitarle la tierra a los indios, el gobierno estatal de Georgia pasó una serie de leyes que eventualmente expulsaron a los Cherokee del estado y le confiscaron todas sus propiedades sin pago. El caso fue a la Corte Suprema y Marshall decidió a favor de los indios Cherokee. Pero aquí viene una frase muy famosa atribuida al presidente Andrew Jackson, que no fue verdad, pero viene muy al caso ahora. Supuestamente Jackson, cuando el juez Marshall emitió esta decisión en el caso de los Cherokee, dijo: John Marshall ha hecho su decisión, ahora que la aplique. No fue verdad, pero sí fue verdad que la decisión no se aplicó porque el gobierno del presidente Jackson en efecto no intervino y dejó que los indios Cherokee fueran expulsados de Georgia y que sus propiedades fueran confiscadas sin compensación, una violación directa de la Constitución de Estados Unidos, por lo cual el juez Marshall decidió a favor de los Cherokees. Pero como muy bien se deben acordar todos, en el mismo último gobierno del Partido Demócrata hubo muchos casos en los cuales el presidente Biden ignoró totalmente leyes del Congreso, sobre todo en casos de inmigración. No las aplicó, las ignoró, violó de hecho la Constitución. Eso viene de este caso. Entonces, una vez más, la importancia del juez Marshall. Primero, establecer el poder de la Corte Suprema para interpretar la constitucionalidad de las leyes. Segundo, establecer la santidad de los contratos. Eso garantizó el desarrollo comercial e industrial de Estados Unidos como la gran potencia que todavía es hoy. Junto con la visión de Hamilton de un gobierno central fuerte, con un ejecutivo fuerte, con políticas proteccionistas para la industria incipiente que Hamilton previó con su reporte
sobre las manufacturas. Y el juez Marshall, garantizando la santidad de los contratos, legalizando y poniendo en vigor la cláusula del comercio de la Constitución, legalizando y poniendo en práctica los poderes implicados de la Constitución que Hamilton había utilizado para la asunción de las deudas. Ellos dos fueron los arquitectos de la República Federal Americana. Con esto terminamos el programa. Hubiera querido hablarles mucho más de la carrera de cada uno de estos dos grandes hombres, pero el propósito del programa no fue ese, quizás en el futuro. El próximo programa va a ser sobre política. Vamos a hablar de varias cosas nuevas que han pasado en los últimos 2 días. Afortunadamente, por fin el presidente Trump parece que ha visto la luz y por fin han empezado los bombardeos de Irán otra vez. Por fin decidió que mientras siguen las negociaciones por los siglos de los siglos, hay que imponer la fuerza, que es lo único que estas bestias fanáticas entienden. Pero de todas maneras, vamos a seguir hablando, como lo haré hasta la votación en noviembre, sobre la propuesta del gobernador DeSantis para rebajar los impuestos sobre la propiedad, que ya fue aprobada por la legislatura de la Florida y va a estar en la boleta en noviembre, y necesita que el 60% de los votantes de Miami-Dade County la aprueben. Yo voy a seguir informándoles sobre lo que está pasando sobre esto, pero básicamente mi posición va a ser de apoyar la aprobación de esa enmienda por los votantes, y voy a seguirles recordando esto de aquí a noviembre. Con esto entonces vamos a terminar el programa de esta noche. Una vez más, como de costumbre, les doy las gracias por su participación. Les pido que sigan hablando del programa Sin Libertad la Vida Nada Vale, que se transmite los martes y los jueves a las 8 de la noche por YouTube y por Rumble. Gracias por su atención y buenas noches.